Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo. Bienvenidos a este podcast. Hoy tenemos de invitado a nuestro gran amigo Alfonso. Adelante, Alfonso. Al maestro Alfonso Treviño Rivera. Estamos aquí con mucho gusto atendiendo la invitación. Nos ha honrado con esta invitación, de verdad, en esta charla de café caliente, que no importa la hora que sea, como dicen, si es en la mañana, si es al mediodía o si en la tarde. Así es. Estoy muy contento, Santiago, de que pues te hayas acordado de mí, porque mi frase siempre ha sido que cuando nos piensan es que nos tienen en su corazón, y eso para mí es un gusto y un gran honor. Gracias, bienvenido, Alfonso. Bueno, pues hoy tenemos un tema por demás interesante, los derechos humanos. En términos generales, los derechos humanos, ¿qué son, Alfonso? Mira, Santiago, quiero primeramente empezar por una frase que dice uno de mis maestros, que aprecio mucho, Ángel Aarón Cámara Atristain. Dice que no cualquiera puede ser un defensor de los derechos humanos, porque no cualquiera es más fuerte que sus miedos. Porque no cualquiera es capaz de preocuparse más por los demás que por sí mismo y sus seres queridos, o por lo menos igual. También, y porque menos aún, estaría dispuesto a sufrir constantes y permanentes injusticias. Y bueno, también felicitarte por el cuadro que tienes aquí en tu estudio de el amigo Mandela. Un luchador social y pues destacado defensor de los derechos humanos. Así es. Los derechos humanos son condiciones mínimas indispensables para vivir con dignidad. No los otorga el Estado, los reconoce, porque esos ya los traemos intrínsecos en nuestra piel, en nuestro ser, desde que nacemos. Son universales, interdependientes y progresivos, además indivisibles. Esto quiere decir que un derecho humano que se te está violando, no solamente te están violando un solo derecho humano, sino se te viola en cascada los derechos humanos de tu persona, ¿sí? Son todo aquello para que, bueno, lo podamos captar de diferentes maneras, ¿no? Que una persona necesita para ser tratada como persona. Con dignidad. Con dignidad, con respeto, y no como un objeto, ¿sí? Porque son distintas las situaciones, una persona y un objeto. Entonces, la discriminación, por ejemplo, hasta en las familias se ve cuando a una persona se le da un trato de objeto que es ignorada, no la saludan, no la toman en cuenta, está sin estar, ¿sí? Entonces, a esto me refiero yo en decirlo en términos más simples, ¿no? Treviño, ¿cuál es el estado actual de derechos humanos en nuestra región? La realidad en esta Costa Grande de Guerrero muestra una brecha profunda, muy profunda, entre la ley y la práctica, ¿sí? Me refiero a que pues todo lo que está en la ley es lo que vemos en los códigos, pues tratados, todos los ordenamientos legales, ¿no? Pero aquí la violencia e inseguridad persistente. Otro punto son el acceso limitado a los servicios de salud y a la justicia. Ahorita realmente en los centros de salud, en los hospitales que tenemos, ya les cambiaron el nombre, creo que les dicen del bienestar, algo así. Ahora no encuentras medicamentos. Es más, ni en las clínicas del ISSSTE. Vas y te recetan nada más y consíguete la medicina, ¿no? O sea, hay una limitante muy grande, muy profunda en ese sentido de la salud. La desigualdad social estructural es otro tema. Por ejemplo, el acceso de la normalización de abusos de autoridad. O sea, todos los abusos de autoridad, vamos a suponer, vas a pedir una audiencia a una autoridad, vamos, municipal, no vamos a decir a qué municipio, ¿no? Vas y pides una audiencia, no te la dan, y ya lo comentas con algún compañero, fíjate que no me recibió. No, pues a mí tampoco me recibió. Como un caso que nos recuerda por ahí, ¿no? Claro. Entonces,
Y dice, no, pues es normal, es que no recibe. La autoridad municipal no recibe a nadie, o solamente recibe a X o Y, ¿no? Entonces, la otra es la vulnerabilidad de mujeres, niñas, las comunidades rurales, y no vamos más allá, también a los periodistas. Y aquí falta agregar otro tema que diría yo, los afromexicanos, afrodescendientes, como lo quieran nombrar. Sí. Es un tema de las comunidades, dice aquí, rurales e indígenas también. Dicen, bueno, hay apoyos, aquí entra la violación de derechos humanos, en lo práctico, como decías, sí. La situación actual real. Hay apoyos para los indígenas y afromexicanos. Y está una ley en el estado de Guerrero, cómo se deben de hacer llegar esos apoyos a estas personas. Y resulta de que Zihuatanejo, ¿qué cantidad de afromexicanos e indígenas te gustaría que tuviéramos aquí, que tenemos aquí, viviendo aquí, que trabajan aquí en nuestro municipio? No sé, unos 5,000, 6, 8,000 gentes, a lo mejor más, a lo mejor me estoy quedando cortito, porque hay muchísimas personas que han emigrado de sus comunidades, sí. Pero esas personas, para que se les dé un apoyo, ahí entra la violación de ese derecho, que la ley lo especifica claramente, pero tiene que ir a la comunidad en donde esta persona es originario, para que allá lo censen y allá le pueda llegar el recurso. O sea, son las trabas que se presentan. Exactamente. Esas son las violaciones que yo considero de la ley, que no lo están considerando como la persona, ese derecho de la persona realmente, sino que le están poniendo condiciones, ¿sí? Y esto, pues, sí se puede mejorar, se puede solucionar. ¿Cómo? Pues que la autoridad municipal haga los trámites correspondientes en el estado para que se reconozca en esta región una población afromexicana. Que no tengan que ir a otro lado. Exactamente, porque además tienen una radicación aquí, radican aquí, ya tienen sus credenciales de elector de aquí. Entonces, tienen que hacer muchos movimientos para poder bajar esos recursos a estas personas, ¿sí? Y estamos viendo que estas personas, con esa violación, aparte los están agrediendo más porque sus raíces están viviendo en un lugar donde no son sus raíces realmente, y estas personas pueden presentar, yo no soy especialista en la materia, por eso no me quiero ir muy allá, pero pueden presentar algunas manifestaciones en su piel o en su fisonomía, en su ser humano, por la cuestión de la identidad de su raíz natal. ¿Sí? Sí. Entonces, hasta ese grado llegamos, ¿no? Con esto de la situación actual de la Costa Grande de Guerrero. Y hay derechos reconocidos en papel. Y te decía, bueno, ¿de qué derechos vamos a hablar, no? ¿De los derechos reconocidos en papel o de pero los de la vida cotidiana también, ¿no? Así es. ¿Qué es lo más crítico que has visto tú en cuanto a lo que dice la ley y a lo que realmente ocurre en la realidad? Híjole, aquí es algo un tema muy, muy escabroso, ¿cómo se puede decir? Muy, muy delicado, ¿no? Lo veo muy delicado porque, decía al inicio de la charla, ¿no? Que a veces no podemos ser más que los miedos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que dar el paso. A veces sentimos como que se nos atora la garganta, ¿no? Como que se nos reseca la garganta para decir las cosas. Pero aquí lo crítico es que la ley promete protección, pero las instituciones muchas veces no garantizan esa protección. Se traduce en impunidad, revictimización, procesos lentos o corruptos, falta de acceso a una real justicia, ¿sí? Es decir, el derecho existe. Y yo no sabía de qué tema en concreto íbamos a hablar, ¿no? Me traje el Código Penal actualizado, sí, del 2026. El derecho existe, pero no se vuelve experiencia vivida. No es lo mismo lo que está aquí en la letra que lo que estamos viviendo realmente, ¿no? ¿Cuántas veces
bueno, yo lo he gritado en diferentes foros, en diferentes instancias, pues eventos estatales con diputados federales, personas que vienen de talla internacional aquí a Guerrero, y les he dicho, bueno, es que en el Ministerio Público tenemos una agencia especializada en atención de delitos sexuales y violencia familiar. Ahí están. Pero a ellos les cargan la chamba, aparte de que no les dan los insumos correspondientes, porque si vas al Ministerio Público de cualquier entidad de aquí, de cualquier municipio o distrito judicial de aquí de la Costa Grande, las condiciones son iguales o peores en algunos lugares, ¿no? Y no vamos a señalar uno en concreto, pero vas y va una persona que sufrió violencia, no es atendida. Ahí me tocó, muy personal, se lo comento a los seguidores de esta página, que me tocó estar en el momento como asesor jurídico para atender a la víctima. Y le preguntaba a la persona del Ministerio Público, ¿y usted por qué quiere demandar? ¿Por qué quiere que se le inicie la carpeta? ¿Por violencia familiar o por lesiones? Digo, me quedé, ¿será cierto esto? ¿Es verdad lo que estoy escuchando? No estoy soñando y me doy un pellizco, ¿no? Y digo, pues qué raro, ¿no? Porque yo te doy los hechos, Pues sí, tú, abogada o abogado, estás en un lugar donde tú pones el derecho, ¿no? ¿Qué es lo que procede aquí? Y me refiero a un tema así muy concreto, como decíamos, el acceso a la justicia, ¿no? El acceso a la justicia. Si no hay esa puerta que se abra para que se reciban las denuncias de esos hechos ocurridos, pues prácticamente nula justicia, ¿no? Así es. Entonces digo yo, pues, ¿y cuál era el sentido? Es que por lesiones nada más, pues no es prisión preventiva oficiosa. No es grave el problema. No es grave, según. Entonces, y violencia familiar, ya el código lo especifica, pues que es otra situación, que ya no puede ir al ratito a decir, pues ya me desisto de la denuncia, ¿no? Uh-huh. Ya se persigue de oficio. Claro. Sí, entonces, salud, pues, para que pues salud, que no se diga más. Fluya. Y mira, mejor. El detalle con el nombre, la taza grabada, maestro Alfonso Treviño Rivera. Aquí está, miren. Y estamos hablando que son 2 años. 2 años. 2 años de este programa. 2 años de éxitos en este programa de Café Caliente. No, pues muchas felicidades, Acosta. Y muchas gracias, Alfonso. Yo sé que tienes mucho conocimiento, pero ¿por qué se persiste en esto de, pues la ley está para sacar a los criminales? Como que lo ponen a modo, así como para... Cuando dicen que los derechos humanos son defensores de los criminales, ¿no? Así es. Ahí me lo han refutado en algunos lugares. No recuerdo si fue en Mexicali la primera ocasión. Después acá en el municipio de Uruapan. Y últimamente aquí en Chilpancingo. Me decían unas personas, no, es que, bueno, también aquí en Zihuatanejo, ¿no? Me decían un caso que después lo vamos a traer aquí, me imagino. Primero vamos a hablar con la persona que nos autorice y la podemos invitar. Dicen, bueno, es que ustedes están defendiendo a los criminales. Digo, ¿cómo? Espérame. Esto es hay una narrativa social profundamente arraigada. La confusión entre defender derechos y justificar delitos, la cultura punitiva. El que la hace la paga sin debido proceso, ¿sí? Y desinformación sobre el principio de legalidad, el uso político del discurso de seguridad. Todo esto está como entretejido, ¿no? Y digo, la punitividad
para aquellas personas que se preguntaran qué es esto, de qué está hablando, bueno, pues, ¿qué castigo se les va a dar a esta persona, ¿no? Punitivamente. ¿Cuántos años de prisión? Según el delito. Pero aquí, en Costa Grande, no me quiero ir muy lejos, porque también pues litigamos en todo el estado y a nivel nacional, ¿no? Pero los asuntos que hemos ventilado aquí en Zihuatanejo, Tecpan de Galeana, en La Unión, en Acapulco y en Chilpancingo, se ha tratado pues de que llevamos a veces como defensor del imputado y en otras ocasiones hemos sido como asesor de la víctima. O sea, ya ahorita antes la víctima no ni aparecía ni era tomada en cuenta siquiera, ¿no? Ahorita ya tiene el en este nuevo sistema penal acusatorio, ya tiene la víctima en igualdad con el imputado. El imputado lleva defensa o defensor y la víctima lleva la figura de asesor jurídico, ¿sí? Que es su abogado que lo va a representar, porque el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 116 en su fracción novena de la Constitución, claramente dice que el Ministerio Público debe ser bajo el principio de imparcialidad. Y cuando va a investigar los hechos, va a investigar y va a buscar pruebas de cargo, que son las que acusan, y las de descargo, que son las que se defienden. Así es. ¿Sí? Entonces, bajo esos principios, ¿no? Y lo que me decías de esto, de los defensores de derechos humanos defienden criminales, yo decía, en justicia, en la Asociación Civil Justicia Hecha Virtud, que quede claro, defendemos presuntos inocentes, no defendemos criminales. Y ahorita que me haces esa pregunta que me estás diciendo, encuadra así como que si fueran los cuadritos de una construcción, ¿no? Realmente es algo que si eres detenido por cualquier situación y te ven que te ingresan al reclusorio, ya eres delincuente. Sí, sí. Y fíjate que se vive algo tan drástico, que yo, pues sí, no voy a hacerme el fuerte, ¿no? Se me han rodado las lágrimas de ver cuando estoy en una audiencia defendiendo a alguien que yo veo que a todas luces no cometió aquel ilícito, porque las pruebas que se están ventilando todas arrojan que es una situación prefabricada, ¿no? Y que pues un juez o jueza, el Ministerio Público y todos dicen, es culpable, es delincuente. O sea, desde entonces decíamos la estigmatización. Sí. Es algo que sí preocupa, ¿no? No sé qué más quieras que le agreguemos Alfonso, aquí. Fíjate que yo sé que tienes una larga trayectoria, pero ¿algún caso en particular que te haya marcado más en tu vida? ¿Algún caso que me haya marcado más en mi vida? Pues, ¿qué caso te diré, mano? Casi siento que esa pregunta me la hiciste, me la hiciste con, ¿cómo se dice? Jiribilla. Sí, así como decimos allá en el rancho, ¿no? Esa pregunta ya fue con toda la superintencionalidad, ¿no? Fíjate que esas marcas quedan grabadas en la mente y en el corazón para siempre, porque te colocan en una situación de víctima, de daño moral incluso, cometido por el Estado. Lo que más me ha marcado a mí es lo que duele, pero no tan solo por mi persona, sino es el dolor de esa comunidad, de ese conjunto de familias que, teniendo tan extenso territorio para que las instituciones designan para construir viviendas, no se las permitan a las personas trabajadoras, a las personas humildes que día a día luchan por sobresalir con sus hijos, con su familia, y que lo pagan igual que cualquier pudiente, cualquier acaudalado
adinerado, porque los terrenos tienen un precio. Y dicen, este cuesta tanto al metro y si lo puedes pagar te vas a quedar y si no te vas. Y que aquí en Zihuatanejo principalmente, la mayoría de las colonias, por no decir que casi todas, se han hecho y a punta de... A la brava. De invasión. Así es. Sí, a punta de invasión. Y cuando, bueno, te tocó vivirlo en carne propia, ¿no? Cuando me querías conocer y que me conociste, que nos dieron una corretiza con la policía, ¿no? Así es. Por andar defendiendo a la gente que no tenía dónde vivir. Eso a mí realmente me ha lacerado mucho, me ha lastimado, porque gracias a esas luchas son miles de familias que dejaron de pagar rentas pues altas y que ahora son dueñas de un patrimonio familiar. Y que, pues ya viste, a mí me dejaron por muerto en la academia de policía por andar defendiendo estas causas. A lo que se tiene que arriesgar uno muchas de las veces. Sí, y finalmente, pues gracias a Dios aquí estamos, porque Dios es muy grande. Nuestro Padre Jehová es muy grande, y yo creo que cuando dicen cuando le toca, como decían de un muchacho que decía el Penello, ¿no? Al que le toca, pero no, aquí andamos. ¿Cómo definirías la dignidad humana? Mi hermano, la dignidad humana es un valor, lo decía yo hace un rato, una palabra intrínseco, algo que traes incrustado en tus células, en tu ser humano. Es que tiene toda persona, todas las personas, desde que nacemos hasta que nos vamos, independientemente de lo que hagas, a qué te dediques, tenga o haya vivido, todo lo que tenga o haya vivido, hoy implica algo más profundo: ser visto, ser escuchado, no ser humillado ni descartado, lo que comentaba yo hace rato, ¿no? Y tener acceso real a oportunidades. Y digo acceso real, porque vemos muchos comerciales, mucha información, que hay oportunidades, que hay proyectos, que hay programas. A la hora que las personas van, no se pueden inscribir a esos programas, como el caso que te comentaba de los afromexicanos, ¿no? O la comunidad indígena. Entonces, sin dignidad, los derechos humanos se vuelven un discurso vacío. ¿Qué cambios legislativos necesita el país para proteger los grupos más vulnerables? Pues mira, en cuanto al país, esta situación va más allá todavía, pero se tiene que iniciar desde uno mismo. Desde uno mismo. Desde la familia, desde la persona, desde el profesionista, desde el profesional. Porque yo realmente, en ese tema, te puedo decir que más que nuevas leyes, hay un problema central, y es la aplicación efectiva de las que ya existen. Sin embargo, las que ya existen requieren fortalecer los mecanismos. Lo que te decía hace rato de los ministerios públicos, por ejemplo. Y que son los mecanismos de protección a defensores y periodistas. Por ahí vi alguna organización que defendía a los periodistas, pero pues sí les ha ido como en feria también, ¿no? Sí, claro. Entonces, reformas para combatir la impunidad, mayor autonomía real de fiscalías, porque las fiscalías no son independientes del gobierno del Estado, de otros poderes, ¿no? Del Ejecutivo, por ejemplo. Dependen del Ejecutivo. No pueden tomar sus propias decisiones. No pueden porque los tienen jalados del presupuesto, ¿no? O no sé cómo los tengan, pero me imagino que por ahí va la cosa. Porque no veo que tengan los elementos suficientes. Pues me ha tocado en algunos lugares que no tienen ni impresora, ni mucho menos hojas. Entonces, hace muchos años, pues tenían las maquinitas esas
mecánicas, ¿no? Sí. Y eran creo que más viables porque ahora el tóner, la tinta o lo que compren son consumibles muy costosos. Entonces, esta es la situación. Ahora, las políticas públicas con enfoque territorial. Lo que estamos haciendo ahorita en este programa tuyo es hablar de un territorio, de una región, que es la Costa Grande. No centralista, ¿sí? Y entonces, la protección efectiva a mujeres, aquí se repite el tema, las infancias y las comunidades indígenas y afrodescendientes o afromexicanas. Entonces, esto es cambios legislativos, lo que te decía de los afromexicanos. Hay una legislación que hicieron, la ley para ellos en el estado de Guerrero, pero les falta como que un inciso ahí, ¿no? O una ampliación a esa ley para que... Yo creo que se va a ir mejorando todo esto. Exactamente, pero ¿cómo se va a mejorar? Aquí ya entran cuestiones políticas que en este tema legislativo te pudiera comentar que, fíjate que sucedió, no sé si tengas el tiempo, pero o si nos queda muy poquito tiempo, sucedió un caso que estaba defendiendo contra una mujer joven, madre de familia, y se da mucho, aquí me surgió ya por allí un tema de un asunto, a ver si lo podemos trabajar, donde hay acusación de retención o sustracción del menor. Y yo digo, empiezo a revisar yo el artículo 211 del Código Penal. Empiezo a ver, digo, bueno, este artículo ya fue reformado. Ah, caray, pero todo va en contra de la mamá del niño, porque no se los entregó, porque no lo protegió de que el papá pues era alcohólico, era agresivo, o sea, entonces lo protege, ¿no? Y digo yo, pero esta ley la reformaron mujeres, fueron legisladoras y fueron la asociación que propuso la reforma, fueron mujeres. Y digo, ¿qué está mal aquí? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Entonces hice un proyecto. Se lo llevé a Alejandro Bravo, que es diputado de aquí de la Costa Grande, se lo llevé al comité del Congreso y finalmente se lo llevé a la diputada Erika Lurs. ¿Y qué pasó? Pues afortunadamente la diputada Erika Lurs, Erika Lorena Lurs, hizo la propuesta en la comisión, aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia. La plantean en el Pleno, aprobada y se publicó. Ese proyecto fue aprobado y fue publicado en el Diario Oficial el 23 de diciembre del 2025. Y ya está en vigor. Y fíjate que ya está aquí en la ley. Ya está aquí. Es una gran satisfacción, ¿no? El hecho de haberla propuesto, haberla armado y propuesto y que se haya... Y todo lo que implicó, Santiago. Claro, Estaban reunidos en el Pleno, ya, en la comisión, perdón, y me hablan a las 11 de la noche. Licenciado, tiene que hacerle unas precisiones, hay que corregir, hay unas precisiones que se requieren en su propuesta, en el proyecto, y me están pidiendo que se le hagan ahorita y nos las mande. Y ahí estoy haciéndolas. Casi era la 1 de la mañana cuando se las mandé. Todavía estaban en reunión, me imagino. Y sí, les llegó ya corregido con todo y fue aprobado. Aquí está ya la ley con las reformas. Aquí, reformado el 23 de diciembre del 2025. Y le agregaron estos dos párrafos. No se procederá en contra de la madre o en su caso del padre, que teniendo o no la guardia y custodia dictado por un juez de manera provisional o definitiva, sea quien tenga al infante como medida de protegerlo, uno del otro, por el hecho de que alguno de ellos se presente en un estado inconveniente de salud o crisis emocional o bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia prohibida, drogas, poniendo al infante ante un peligro inminente o porque exista un proceso penal por violencia familiar, siempre y cuando la retención exceda de un plazo de 48 horas. Cuando se siga un litigio en un juicio ante un órgano jurisdiccional de primera instancia en materia familiar y que de él emanen un convenio de guardia y custodia autorizado por la persona juzgadora de la causa, en caso de que se incumpla por alguno de los progenitores, deberá primero agotar el incidente de incumplimiento
del convenio ante la autoridad familiar y solo entonces será procedente en la vía penal. O sea, todo eso pues es en beneficio de protección, ¿no? De el padre o la madre, sí, que protege a su niño, infante, sí, del otro progenitor. Y es una satisfacción. Y aquí entra dentro de lo que es la cuestión de los cambios legislativos. Pero decía yo en un principio, ¿quién está dispuesto a ir más allá? Sí, dice, a preocuparse más por los demás. Así es. ¿Sí? Entonces es algo muy... Tener la empatía por los demás. Sí. Estamos en la recta final. Debo preguntarte, ¿qué debo hacer si mis derechos humanos están siendo vulnerados? Como ciudadano, cada rato nos vulneran los derechos, ¿no? Hay que promover, pues primero hay que informarse, no normalizar los abusos, hay que denunciar. ¿Ante quién? Bueno, aquí ese es un punto bien importante. ¿Ante quién vamos a denunciar? Aquí en Guerrero, en la Costa Grande, tenemos una delegación de derechos humanos. Está la oficina en Tecpan de Galeana. En una ocasión les planteaba en un proyecto, es que, bueno, hay cosas que no sabes, ¿no? Yo me inscribí para concursar para presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esta ocasión cuando designaron a la maestra que está ahorita. Y pues yo pensé que yo iba a ser el elegido, porque hasta un cafecito me invitaron ahí, ¿no? Pero no. Yo proponía que se hiciera una mesa en cada municipio. Sí. En la Costa Grande, que pusieran una en La Unión, otra en Zihuatanejo, otra en Petatlán. Y últimamente se lo propusimos a la presidenta de la Comisión Estatal. Pero tristemente lo que me decías hace un rato, bueno, es que las instancias, por ejemplo el Ministerio Público, pues no son independientes. Y le digo, bueno, dice, es que no tengo personal para que vaya a atender una mesa a Zihuatanejo, por ejemplo. Le digo, yo la atiendo. No, es que necesito ver con la gobernadora porque, primero que me autorice, porque... Politizan todo. Porque, le digo, no me pague. Yo lo hago con gusto, como una labor social. No me pague. Una más. Sí. Dice, no, pero es que no puedo yo ponerlo ahí y ¿cómo voy a justificar que usted está sin estar cobrando? Yo tengo que justificar. Entonces le digo, bueno, entonces no ponga nada. Fíjate, una persona de bajos recursos que ha sido vulnerada y que no tiene para el pasaje seguramente. No solamente una persona de bajos recursos, Santiago. Señores del público que nos ven, no es una persona de bajos recursos nada más. Y les voy a decir, personalmente hice una llamada hace 3 días. Primero a Chilpancingo y ya me remitieron a Tecpan. ¿Dónde corresponde? Hablé a Tecpan y me dice, ¿cuál es su violación de derechos humanos? Ya les expliqué. Dice, pero tendría que venir usted aquí para que presente la denuncia aquí en la oficina. Le digo, ¿y no tiene un correo? ¿O no pueden venir ustedes? Porque yo sé que tienen recursos para venir. Ese es su trabajo. Dice, es que nosotros solamente cada mes vamos. Entonces, si toca que vamos, usted nos recuerda y nosotros atendemos. Le digo, ok. Entonces, es muy complicado. En aquellos tiempos, cuando andábamos en esto de la defensa de la vivienda y todo esto, yo me llevaba la camioneta arriesgándonos a accidentarnos en la carretera, Santiago. Las personas que iban a presentar, los testigos que iban a comparecer y todo, para presentar una queja de derechos humanos. Yo les proponía, ¿por qué no ponen una oficina móvil? Así es. Ambulatoria, como si fuera cuando van los del rescate, ¿no? A un lugar, y que hiciera recorridos
por las comunidades, no solamente las cabeceras municipales. Puede ir a Vallecitos, puede ir a La Parota, puede ir al Calabazal, o no sé, a diferentes, Las Pipinas, estar unas horas en cada lugar a ver qué hay de alguna situación, ¿no? Pero sí, estamos mal. Yo creo que aquí, como sociedad civil, tu programa es muy bueno. Yo creo que hay que decirles que nos pueden llamar. Mi teléfono es el 55 66 10 33 82 y después se los podemos poner por ahí, ¿no? Para el acompañamiento, asesoramiento, y bueno, ya los encauzamos y ya le dan seguimiento. Ya les enseñamos cómo darle seguimiento a sus quejas, ¿no? Así es. Los derechos humanos, Santiago, se construyen más en lo cotidiano que en los tribunales, ¿sí? A nivel familiar. Así es. Uno de los más golpeados es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia en Santiago, ahorita lo que es de que el amparo y todo esto. Porque sin justicia, los delitos no se castigan. Las víctimas no son reparadas en los daños ocasionados. Se perpetúa la violencia. O sea, ya lo ven como algo natural. Y el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, derecho a la vida libre de violencia, especialmente en mujeres, niñas, niños, ¿sí? Adultos mayores, ahorita. ¿Cuál es el obstáculo que tenemos aquí? Las amenazas. A mí me han amenazado muchas veces. La criminalización que se da y la falta de protección institucional. Decías de un amparo, ok, aquí el juzgado no me está resolviendo lo que le estoy pidiendo como corresponde y voy a presentar el recurso correspondiente. Pues sí, a ver, una reconsideración, vamos a hablar de un caso familiar, una reconsideración de un acuerdo, de un auto que está llevando a cabo en un juzgado, no salió como debe ser, pido que se revise esto y que lo corrija, ¿no? ¿Y no hacen caso? El recurso. Ok, no, dice, se desecha el recurso, no es procedente el recurso, o cualquier tema que te pongan ahí, ¿no? Entonces, ¿qué procede allí? El amparo. Un amparo indirecto, porque no se está terminando el caso. Un amparo indirecto. Los juzgados de distrito están en Acapulco. Para un amparo aislado, sería una cuestión de que te dedicaras exclusivamente a puros amparos y estar registrado en la página del tribunal para que los puedas hacer en línea y ya no tengas que ir, ¿verdad? Entonces, tú como te dedicas a eso, pues todos los días estás revisando que no te hayan notificado para que no te pasen los términos. O sea, tiene sus bemoles, tiene sus puntos finos. Entonces, ¿cuánto le cuesta a una persona un amparo? ¿Es caro? Dependiendo del asunto, dependiendo de la situación. Vamos a suponer un asunto donde está en riesgo tu libertad, que está, ahora sí que está en el filo. Hasta voy a agarrar el libro. Están a punto de... Estás aquí, celda o libertad, o mejor al revés, para que los que nos ven en la cámara, celda a la oscuridad o libertad. Y aquí se define, ya te dictaron sentencia, ya promovieron apelación, la sala confirma la sentencia condenatoria, el amparo directo. Ahí sí, directo. Directo, ¿por qué? Porque es el que va sobre de una cuestión, una resolución, una sentencia que pone fin a todo el proceso que se llevó a cabo. Entonces, ¿qué debe de hacer ese abogado para hacer este amparo? Pues ver. Bueno, pero el amparo te protege, ¿no? Mientras te protege, por ejemplo, el indirecto, cuando se da la suspensión provisional. Son un cuadernillo que se abre donde se pide la suspensión para que el acto de autoridad no continúe, ¿sí? Vamos a suponer, ahorita ha habido muchas reformas en cuestión de amparo en la justicia federal. Uno de los puntos más críticos es de que
no se autorizaba la suspensión. Vamos a suponer, están ampliando la avenida y aquí te agarran la mitad de tu casa. La autoridad ya te vino y está tirando aquí y tú no tienes forma de defenderte. Promueves un amparo en contra de la autoridad y pues no te dan la suspensión. La autoridad sigue tirando. Ya cuando te resuelven el amparo ya no tienes casa. ¿Sí? Entonces, son puntos que hemos estado haciendo mucho hincapié, participando. Yo estuve yendo a algunas reuniones de colegiadas donde estos jueces de distrito y magistrados del tribunal colegiado, ahora con la reforma que nombraron a los jueces del acordeón, que le llaman. Entonces, ¿cuáles eran los pros y los contra de que se hiciera el cambio de esa manera? Que no tuvieran carrera judicial, que solamente que tuvieran título de abogados. Había ciertas reglas, ¿no? Sí, entonces, te decía la libertad, por ejemplo. Una situación donde te están dando 60 años de prisión, 70 años, y que no te permitieron. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Yo realmente, la justicia penal acusatoria, el sistema penal acusatorio, este nuevo sistema que dicen que hay, tiene 3 fases: la inicial, la intermedia y la de juicio. Desde la inicial vas a ver si el abogado o nada más es tu compañero de banca o si te está defendiendo. Desde luego lo vas a ver. Si conoce la técnica, porque es más técnico. Hay que conocer, sí. Si no conoces la técnica, pues no vas a hacer nada. Por ejemplo, cuando te llevan a juicio, es por una orden de aprehensión que se te giró. Previamente ya hubo una denuncia en el Ministerio Público, ¿no? O te dictaron una orden de comparecencia para que te presentes voluntariamente. Entonces, desde ahí vamos a ver qué es lo que procede, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Sí, entonces, si no hicieron investigación, tu abogado, defensor, vamos a suponer el imputado, le están reteniendo en el Ministerio Público para investigación, pero su abogado no investigó si tiene un domicilio, dónde vive, dónde radica, si tiene un empleo, un trabajo de base, de planta o donde regularmente trabaja, si no investigó si tiene familia, todo esto, que pueda acreditar que tiene un arraigo domiciliario. Si no ofrece esas pruebas allí en el Ministerio Público, por ejemplo, pues lo van a retener y no le dan la libertad, aunque todavía no se cumplan las 48 horas. ¿Lo retienen allí? Ahí lo retienen. ¿Por qué? Porque no se puede dar a la fuga, porque no hay acreditación de prueba alguna que le diga a la autoridad: él tiene un domicilio, tiene una familia, tiene hijos que están yendo a la escuela, en el trabajo se tiene que presentar a tales horas todos los días. Entonces dicen, no, pues si lo liberamos momentáneamente se va a tirar a perder. ¿Sí? Entonces, después de que ya en la audiencia inicial le dictan, donde al imputado ya lo vinculan al proceso, le dictan medidas cautelares. Si el defensor no acredita eso, por ejemplo, que estábamos diciendo de los homicidios y todo esto, es muy difícil, aun cuando amerite que se vaya a seguir su proceso en libertad, le pueden dar la prisión preventiva. Si el delito ni siquiera es de los graves, que marque el Código Nacional, que son de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, puede estar ahí detenido porque no acredita que no se va a tirar a la fuga. No va a evadir la justicia, la aplicación de la justicia. Entonces, son puntos bien importantes. Abren la etapa intermedia. En esa etapa intermedia, que es para que se haga la investigación complementaria, en donde va a seguir investigando el Ministerio Público para acreditar que los hechos son de aquellos que... ¿Y realmente investigan? Bueno, sí, investigan, ¿sí? Aquí el problema está que el defensor, ¿qué investiga? Ya. ¿O no investiga? Si el defensor no investiga nada, ¿qué pruebas va a aportar ahí? ¿Qué elementos? ¿Qué datos de prueba? Porque todavía no son prueba. Ahí son datos de prueba. Entonces, pruebas ya son cuando son
en el juicio ya, En el juicio. que se van a desahogar. Pero ahí son datos, elementos de prueba. Entonces, si no aporta nada, vamos a suponer un caso. Fulano es testigo de que el señor X le dio unos balazos a fulano de tal, donde perdió la vida. Y yo como testigo digo que yo vi, y voy y declaro pues ahí, ¿sí? Que yo vi cuando estaban platicando, estaban discutiendo y después sacó y le tiró. Ajá. ¿A qué distancia me encontraba yo como testigo? No, me encontraba a 40 metros de distancia. Ah, ok. Era en la noche, había la luz del foco. Dice, ok, queda sentado. El defensor nunca fue al lugar para ver si en verdad eran los 40 metros que dicen los del Ministerio Público que se asentó allí en esa entrevista del testigo, y tampoco vieron que en donde dice el testigo que estaba a 40 metros, primero no eran los 40 metros, era más. Y segundo, no fueron a ver al lugar, que el lugar donde él estaba en ese momento de los hechos, hacía un cerrito y bajaba. Y que no había una planicie donde el testigo pudiera tener la visibilidad. Sí. Y esos son elementos que pueden servirle, ¿no? Hacer ofrecer una prueba de que, pues, pericial de campo, ¿no? De criminalística de campo, en donde no coincide la verdad de lo que está diciendo el testigo, porque era imposible que traspasara el cerro con su vista, ¿sí? Entonces, detallitos así. Tenía otros poderes. Exacto. Entonces, se cierra la etapa de investigación intermedia. El Ministerio Público tiene que presentar el escrito, y si no lo presenta, lo obligan a que lo presente con su superior, para que se cierre la etapa del tiempo que les dio el juez o la jueza para la investigación intermedia. Y ahí tienen que contestar la acusación que hace el Ministerio Público por escrito, con los hechos y todo lo que narra y las pruebas que ofrece el Ministerio Público. Los tiene que contestar primero el asesor jurídico de la víctima y constituirse como coadyuvante con el Ministerio Público. Que ya habíamos dicho, ¿no? Que el Ministerio Público debe ser imparcial. Ahí se constituye como coadyuvante. Y después de que contestó el asesor jurídico, que le dan 3 días, después de ahí tiene 10 días el defensor para hacer lo mismo, contestar entonces. Y va a ofrecer las pruebas que quiere que se analicen en juicio, y va a ofrecer todo lo que trae él ahí, ¿no? Para defender al imputado. Y si no lo hace, y luego cambian de abogado, y el que llega otra vez ya no puede. El que llega está así, cruzado de brazos, porque ya no puede ofrecer pruebas una vez que ya se lleva a cabo la audiencia intermedia. Entonces, tenemos presos en los reclusorios que no están ahí porque no tienen pruebas para defenderse. Están ahí porque no tuvieron una defensa, ni técnica ni adecuada. ¿Y los de oficio? Es lo mismo. Si le ponen los de oficio, están a la mano, pero con la carga de trabajo, ¿irán a hacer investigación? No. Es muy difícil. Es muy difícil. Y luego, si el defensor de oficio dice, ok, yo voy a Coacoyul, hablando de aquí de Zihuatanejo, ¿no? O voy a Pantla, Buenavista, a ver, a investigar, a hacer una entrevista a un posible testigo que hay por allá, ¿no? A ver, pero ¿cuánto me pagan? Y me lo voy a gastar en los gastos, en los viáticos para ir y todo eso. Y le dice, no, pues me está pidiendo dinero. Pues todo es gasto, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, el Estado no tiene un fondo de presupuesto para la investigación complementaria que deben de hacer los defensores públicos. ¿Te das cuenta cómo va rodando la pelotita? Así es. Pero entonces, el mismo código, yo hasta lo marqué, volviendo al tema de los derechos humanos. Fíjate que hay un artículo que yo lo he hecho valer. Es bien complicado, pero lo he hecho valer. El artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice, principio general: cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado, y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional, o sea, por el juez, al momento de advertirla
o a petición de parte en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuántos nos atrevemos a vencer nuestros miedos? Porque es un rollo. Y esto es violación de derechos humanos, que sí se da. Claro. Entonces, ¿cuál violación fue de derechos humanos en este tema que platicamos ahorita? De las etapas, la fase inicial, la fase intermedia de investigación complementaria y todo esto, que el abogado no hizo nada. O al revés, que el asesor jurídico no hizo nada. ¿Qué daños le va a reparar el imputado cuando ya lo condenen si no acreditó que le vulneraron o se violaron estos daños que le causaron? No los acredita. Dice, no, pues la terapia psicológica. ¿Cuántas terapias? Porque los mandan cuando los detienen allá, cuando van a presentar la denuncia, perdón, los mandan con el psicólogo y con el médico para ver si van lesionados las víctimas, ¿no? Y dice el psicólogo, no, pues es que requiere de atención psicológica, presenta daño psicológico y requiere de tantas terapias. Y entonces la reparación del daño solamente lo centran en las terapias que el psicólogo o la psicóloga de la fiscalía recomendó. Sí. Y todo lo demás, el daño colateral, ahí se quedó. Ya no, ahí queda. Entonces, para ello, si no hubo una defensa adecuada, ¿cómo se consideraría aquí? Es un derecho humano que tienen las víctimas, los ciudadanos, a contar con una defensa, ¿sí? Claro. Y si no cuenta con ella, es una violación de derechos humanos. También responsabilidad ¿de quién? Del Estado. Del Estado. ¿Por qué? Porque ahí hay un artículo, no recuerdo exactamente, pero creo que es el 121 del código. Vamos a ver si no estoy mal. El 121, no es el 121. Bueno, ahorita no recuerdo exactamente, me traías Te apuré demasiado, ¿no? No, es que sí. Bueno, hay un artículo, ahorita no me acuerdo exactamente el artículo, pero sí donde si el juez se da cuenta que el defensor no está manejando la técnica, no conoce el sistema, ¿sí? Penal acusatorio, puede pedirle al imputado que si está de acuerdo en que siga acompañándolo, O busque otro. o en ese momento le da 3 días para que busque otro defensor que sí conozca el sistema. Y si el imputado se aferra que quiere que él siga, entonces el juez por de oficio le designa un defensor público para que lo acompañe a ese defensor, ¿sí? Entonces la responsabilidad es también del Estado. Claro. Y es una violación de derechos humanos. Ahí el código lo dice bien claro, ¿sí? Te digo, hay cosas que... Muy amplio todo esto, ¿no? Es un tema muy amplio, hay mucho de dónde cortar y realmente vamos a tener que hacer otras sesiones de pláticas con temas distintos. A lo mejor ahorita me enfoqué mucho al imputado. Podemos hacer otro donde hablemos más de la víctima, porque las víctimas pues también merecen que se les trate con esa atención, con esa diligencia, porque hay una ley general de víctimas incluso, que no se hace valer. Muy pocos manejan esos temas de la ley general de víctimas. Bueno, pues se nos fue rapidito el tiempo y pues como decías, hay mucho... Ya se me enfrió el café, mano. Mucho de dónde tomar, ¿verdad? En estos temas tan interesantes, complicados, pero muy interesantes. Sí. Así es. Pues Alfonso, agradecemos mucho tu visita y ya en otra ocasión hablaremos de otro tema en particular, donde nos amplíes un poco más esta visión que tienes, trabajo que tienes muy interesante. Gracias, Alfonso. Pues gracias a ti, Acosta, por
invitarme. Y pues si requieren de algún acompañamiento, de alguna orientación, de alguna asesoría, pues no duden en llamar aquí con Santiago Acosta.